Empecemos por comprender la diferencia entre las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales. Para ello veamos un fragmento del video Introducción a la Física 1. Pero también existe una división según su naturaleza, y estas son las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales. Las magnitudes escalares son aquellas que para expresarlas solo se necesita la magnitud y una unidad de medida. Por ejemplo, la longitud. La longitud es una magnitud escalar, porque nada más necesitamos entonces la magnitud y la unidad. Por ejemplo, ¿cuánto mides? ¿Unos 70 metros? ¿O unos 60 metros? ¿O unos 65 metros? Es toda la información que necesitamos, el número y su unidad. Otro ejemplo sería, ¿cuánto pesas? Bueno, podemos decir 60 kilogramos. Es toda la información que necesitamos. O 70 kilogramos. También es toda la información que necesitamos. El número, la magnitud y la unidad. O también podríamos decir, ¿qué hora es? ¿No? Las 6 en punto, las 5:50, las 4:40. Un número y la unidad de medida. O también podríamos hablar de la temperatura. ¿A qué temperatura estamos hoy? 23 grados centígrados. 30 grados centígrados. A 40 grados centígrados. Como ves, nada más es un número y la unidad. Y con eso queda bien definido. Esas son las magnitudes escalares. Las magnitudes vectoriales son aquellas que además de un valor numérico y las unidades, necesitan una dirección y un sentido para expresarlas. En este caso estamos viendo que se representan mediante una flecha. Tiene un sentido que nos dice hacia dónde, una dirección, un inicio u origen y un extremo, que es la punta de la flecha, y por supuesto su magnitud o módulo, que es el tamaño de este vector. Un ejemplo es la fuerza. La fuerza se da en Newton. Por ejemplo, te puedo decir, ayúdame a llevar esta mesa. La pregunta obligada es ¿hacia dónde? No podemos aplicar una fuerza por aplicarla. Necesitamos darle una dirección y sentido. Otro ejemplo es cuando empujamos un coche. Todos tenemos que empujar en una dirección y un sentido. Si no, no tendría caso. Imagínate que unos empujen hacia abajo, otros hacia atrás, otros hacia adelante. No tiene sentido. Las magnitudes vectoriales, esa es la característica que tienen. Tienen un inicio, un final, dirección y sentido, y un tamaño. No todos empujan con la misma fuerza. Eso vendría siendo el tamaño. Otros ejemplos de magnitudes vectoriales es el peso, que se da en Newton. En este caso, el peso está dirigido hacia el centro de la Tierra. Por eso nos paramos arriba de la báscula. Otro es la aceleración. También tiene dirección y sentido. Este se da en metros sobre segundo al cuadrado. Y la velocidad también tiene dirección y sentido. Se da en kilómetros por hora. Y la inercia también cuenta con dirección y sentido. Y algunas más. Estos son unos ejemplos solamente. Ahora bien, veamos otras consideraciones para continuar con los vectores. Para simbolizar una magnitud vectorial, trazamos una flechita horizontal sobre la letra que la define. Por ejemplo, si queremos representar el vector velocidad, ponemos una V y una flechita arriba, como te lo estoy mostrando. En la siguiente figura, estamos representando gráficamente dos vectores, velocidad 1 y la velocidad 2, cuya dirección es vertical, va de arriba hacia abajo. Pero uno es vertical hacia arriba, quiere decir que este es positivo, este será su sentido. Y el otro es vertical hacia abajo y lleva un signo negativo, este es el sentido de este vector. También se muestran dos vectores, velocidad 3 y velocidad 4, cuya dirección es horizontal, pero uno es horizontal a la derecha, por lo que lleva su sentido positivo, y el otro es horizontal a la izquierda, y este llevará el signo o el sentido negativo. También mostramos dos vectores, fuerza 1 y fuerza 2, y su magnitud son 10 newton, y dirección horizontal, ambos llevan dirección horizontal, y es la misma, sin embargo su sentido es diferente. La fuerza 1 es positiva, y la fuerza 2 es negativa, o está a la izquierda. ¿Cómo establecer la escala de un vector? Para poder representar un vector necesitamos una escala convencional, según nuestras necesidades, y de acuerdo con la magnitud y el tamaño requerido del vector.
Si queremos representar un vector en una cartulina o en un pliego de papel bond, no usaremos la misma escala que si lo hacemos en la hoja de nuestro cuaderno. Por ejemplo, si deseamos representar en una cartulina un vector de fuerza de 350 Newton, dirección horizontal y sentido positivo, podemos usar una escala de 1 centímetro igual a 10 Newton. Así, con solo medir y trazar una línea de 35 centímetros, estará representado. Pero en nuestro cuaderno es otra cosa. Esta escala sería muy grande. Lo recomendable es una escala de 1 centímetro igual a 100 Newton, por lo que nuestro vector estará representado por una flecha de 3.5 centímetros de longitud. Es decir, en general, lo recomendable es usar escalas de 1 a 1, o de 1 a 10, o de 1 a 100, o de 1 a 1000, siempre que sea posible. Representación gráfica de sistemas de vectores: coplanares, no coplanares, deslizantes, libres, colineales y concurrentes. Decimos que los vectores son coplanares si se encuentran en el mismo plano o en dos ejes, como lo puedes ver en esta imagen. Solamente estamos representando X y Y. Y no coplanares si están en diferentes planos, es decir, en tres ejes, X, Y y Z, como lo puedes ver en esta figura. Vectores deslizantes son aquellos que se pueden desplazar o deslizar a lo largo de su línea de acción, es decir, en su misma dirección. Vectores libres son aquellos que no se localizan en un solo punto fijo en el espacio, además que no tienen un punto en común con otros vectores. Sistema de vectores colineales. Se tiene un sistema de vectores colineales cuando dos o más vectores se encuentran en la misma dirección o en la línea de acción. Sistema de vectores concurrentes o angulares. Un sistema de vectores es concurrente cuando la dirección o línea de acción de los vectores se cruza en algún punto. El punto de cruce constituye el punto de aplicación de los vectores. A estos vectores se les llama angulares o concurrentes porque forman un ángulo entre ellos.